La Asociación Comunitaria de Televidentes de Altamira Huila, ATA-TV, presenta Especiales ATA-TV. Este video se hizo para rendirle un homenaje póstumo al inolvidable padre Humberto Silva Silva y agradecerle por parte de los que aquí intervinieron las enseñanzas y obras que dejó el padre Silva en su paso por Altamira, su pueblito. Es muy importante la formación de valores que uno tenga. Si uno está mal en valores, se lo lleva el carajo, no tiene bueno. Si tiene valores, esos mismos valores lo atraen y lo vuelven y lo ubican a donde tiene que estar. Uno. Lo otro es que los pueblos no pueden morir. Morir porque murieron los viejos y se mueren los viejos. Mi profesor de filosofía, un profesor español, me decía, Jairo, es que la filosofía, la sabiduría del pueblo, la encuentra usted conversando con el viejo, siente allá con el viejo. Está jugando un berraco tabaco allá y él le está contando la historia de su pueblo, la historia de su vida, lo que es la gente. Y usted cuenta con muchachos, le pelean la piedra. Lo otro, si quiere ir más adentro allá, para allá donde las señoras están lavando la orilla del río y métase debajo de las piedras, que allá está la historia. No hay nada más. Si usted quiere que su pueblo viva la historia, conozca sus raíces, tiene que ir allá a meterse. Entonces, Humberto es parte de la historia. Porque él, sacerdote de nacimiento, ¿sí? Nace en una familia supremamente religiosa, ¿cierto? Donde eran monjas, eran obispos. Entonces ahí, digamos, en las actividades de la iglesia, donde empieza esa interacción, esa relación con Jairo, con Humberto y demás personas en ese tiempo. Pero a mí me interesa es, como nosotros éramos acólitos, era usted, Jaime Pérez, que no nos regaló ni una berraca cuca cuando nos pagaba el cura en monedas de plata. Ni una cuca. Sí. Qué berraco tan tacaño, ¿no? Entonces, Humberto, nos íbamos con Humberto de la calle de las tías. Y las tías le tenían un ornamento, le tenían el copón, le tenían la custodia, el palio, el altar, todo. Y él iba a celebrar allá con vino de consagrar y hostias, y nosotros éramos acólitos, ¿cierto? Él era el cura y daba el sermón y nos cagaba. Y los primeros feligreses, la señorita Elina, sí, Luis Calderón Vázquez, y en un canasto llevaban a Jairo. Es el niño Dios, sí, claro, esos fueron los inicios de él como cura. A mí me lo comentó mi hermana Leonor, que yo la llamé, ¿sí?, a comentarle la cuestión. Entonces Dios, y es que él invitaba que mi hermano Jaime también iba, que iban todos ustedes. Jaime iba y con Jaime era eso, y Jaime él es más grande, a pedir la limona. ¿Qué verga con tanta caña? El cura nos pagaba, siempre decía, venga, lo asumé. Pocas moneditas de centavo, sí, o de 20 en plata, ley 900. Después yo tuve con el tiempo una moneda de 50 centavos, ley 900, y la tenían cambió por una libra de saca, con un sello hermoso, sí, claro, paga ley 900. Sí, claro. Entonces, Marcos Pérez tenía la tienda ahí en la esquina, y mi tía Mercedes tenía pagando caliente. Entonces, el cura no pagaba no sé, con una posibilidad de a comer pan de trigo y Humberto, Jaime, cómprelo, huevo. Pues estuvo en Bogotá otras etapas, cuando Jairo le pregunta que cómo llegó él a predicar a las Antillas Holandesas. Es que él fue miembro de la iglesia presbiteriana. ¿Sí?
incluso por esa época yo estudiaba medicina y me invitó a la iglesia presbiteriana para que le hiciera unas tareas con el personal sobre educación sexual. ¿Sí? Trabajaba con comunidades en el sur y me invitaba para que dirigiera a la gente sobre la alimentación, sobre dietética. ¿Usted no era cura? Él era muy quieto, no era cura. Le ayudaba a los curas, donde habían cura él se arrimaba. Le ayudaba a los curas de Bosa, de la comunidad claretiana. Y con ellos hizo una fundación para ayudar a un barrio de Bogotá que se llama Clas Roma. Un barrio que había sido construido sobre la basura. Y allá sobre la basura se les hizo escuela, allá sobre la basura se levantó el templo. Yo recuerdo la petidez que despedía cuando uno tiraba el Picasso. Tuvo contacto con los claretianos a través de un misionero, Guillermo, de estos famosos, Guillermo La Serna, que vino a predicar. En esa época a mí ya me gustaba el trago y cuando él predicaba la Semana Santa, en vez de agua yo le revolvía aguardiente y el cura se ponía colorado, no se negaba a tomárselo, se ponía colorado y se ponía más berraco para hablar. Entonces se ponía colorado y bravo con esos tipos que mataron al Señor Jesús. Yo recuerdo. Estuvo también, fue masón. ¿Sí? Es que es la inquietud, es la búsqueda. ¿Sí? Es la búsqueda. Él estuvo en teosofía, en la masonería, y es la búsqueda. Yo descubrí a través de la interpretación del Padre Nuestro de las 7 peticiones de que hablamos, del Catecismo Astete, que a mí me fascinó, no he vuelto a encontrar esa interpretación. Y a través de él, perteneció, desde que estaba en Altamira, a los Rosicrucian Fellowship de Oceanside, California. Entonces estudió sobre el rosacrucismo. ¿Ya? Y como eran buenos lectores junto con Darío, pues eso devoraban. Y lo que devoraban ellos se lo grababan. Sí. Y eso que lo grababan era lo que les recitaba a ustedes aquí, pero de una manera como si fuera propia, y descrestaban a cualquiera. Claro. Sí. Qué conocimiento, qué profundidad tiene esto. Muy bravo. No, por eso es que cogía, y aún Darío dónde está, y por qué está, que fue presidente de la comunidad evangélica en Colombia, ¿sí? Que fundó iglesia porque tienen ese espíritu de fundadores. Fundó colegio. En Bogotá también, en el barrio Musú, cerca a la casa de mi primera esposa, ahí fundó un colegio. Y cuando él murió, él dejó una fundación que se llama Quirio en Bogotá. Y conocí esa fundación donde daba sociología, filosofía, escritura. Y allí está en Quinta Paredes. Tenía ni idea de eso. Sí, claro. Entonces pasó por todo eso y yo como psicólogo consultor que estaba relacionado con el abad de la abadía de San Benito en Tlalnepantla, en México, yo como psicólogo consultor, entre comillas, ¿sí? Fui el encargado de hacer la selección del personal para que fueran a hacer sus estudios religiosos a México. Y dentro de eso seleccionado fue Humberto, y Humberto estuvo en México, con los benedictinos. ¿Sí? Ahí saboreé yo el vino, el que ellos fabrican, el benedictino. Los benedictinos tienen como característica que hacen su monasterio fuera de la ciudad, porque ellos son apicultores, cultivan las abejas y se sacan todos los productos. ¿Sí? Es fascinante, y el benedictino es un vino de marca universal. A través de él conocí al cura Lucas brasilero, ¿sí? Porque él me lo envió desde México recomendado para que yo lo recibiera en Bogotá, y mi primo Fernando estaba, el padre Lucas, y él iba a decir, entre comillas, ese encarte, ¿sí? Padre Lucas del Brasil, de la Silva, él nos lo envió de México, y estaba mi primo con nosotros en Mandalay, Bogotá,
¿sí? Le hicimos el tour porque él nos lo pidió desde México. De México allá no se ordenó. Él se ordenó en Bogotá, en el seminario. Él estuvo en Felipe Neri. Fue 10 años capellán de Monserrate. Y eso no lo logra cualquiera. No, puede tener sacerdote del país. ¿No? Eso no lo logra, 10 años de pastor en Monserrate. Él tenía mucho relacionado. ¿Sí? En principio fue más cercana la relación porque él vivió con nosotros, mi esposa y los hijos en Andalay, en Bogotá. Y después se fue para México. Él me relacionó con la mamá de este famoso Prime que tiene su sociedad de juristas y vainas. El Prime, hija del canciller Luis. Muchos hombres estaban muy relacionados. Iba a fundar una comunidad en cabeza de la viuda de un Prime. Y le diseñó el traje. Y le estaba haciendo los estatutos para la comunidad. Y le quitó las joyas y le puso alambre en los dedos. Y no, pues, para aumentar la vaina, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Le hizo. Y yo tenía una cajilla especial en el Banco de la República. Ya mantenía valores, ¿sí? Desde México le escribió a ella y le dijo que Jorge tenía una necesidad, entonces yo fui y esta señora me obsequió el colmillo de un mamut. Eso vale un poco de plata. Claro, en esa casa, al lado de la catedral en Bogotá, al lado de la catedral quedaba la casa esa y yo fui con ese colmillo allá. Sí. Esos son los orígenes de mi actividad como cambalachero. Para no decir anticuario. ¿Y en cuánto lo vendieron? No, es un poco de plata. Contamos la historia con él. No, es que tengo un testigo, pues, mi primo estaba allá. Bueno, estoy hablando de la vocación y hablando de la búsqueda, así de la inquietud. Entonces hablamos de la matemática. Humberto no era un matemático, pero sabía que era una materia que eventualmente se daba pues en el tercero de bachillerato. ¿Sí? Apologética. ¿Alguno de ustedes sabe qué es apologética? Alabanza. Bueno, de todas maneras era un libro así de grueso para defender a todos los principios de la iglesia, ¿sí? La defensa, ¿sí? Que las pruebas de la existencia de Dios. Yo tengo entendido que ellos tenían un hermano en Estados Unidos que era protestante. ¿Ves, Darío? No. Ah, no, Darío pues. fue mucho después. Darío Sí. fue mucho después ahora, amigo. Después Sí. de la bicolor. Sí, sí, sí. Sino un hermano que ya tenía ya... El mayor. Sí. El mayor que es casado con una altamireña y es de la Rebollera. Sí, sí, no es el mayor. Pero pues era pues quizá protestante por la misma fuerza de atracción de la sociedad americana, creo. ¿Sí? Pero Darío después de que bajó al infierno y salió de él, o sea, del periodismo político, ¿sí? Entonces él tuvo un momento él lo escribe en El Tiempo, una crónica, que quiso suicidarse y se encontró, le llegó a la biblioteca una señora cristiana y ahí empezó la conversión hacia el protestantismo y ese es el origen de la Casa en la Roca, porque tienen el espíritu de ser locomotoras y no vagones, de arrastrar y no ser arrastrados. Entonces funda la Iglesia en la Roca. Entonces, fíjense las fundaciones. Colegio en Altamira. Colegio en Musul. Iba a fundar la comunidad para esta señora Inés de Uplimi. ¿Sí? Fundó una asociación para ayudarle al barrio Clara Roma. ¿Sí? Funda la Quirios. Tenían eso. Igual Darío, ¿no? Igual Darío incluso recibe la influencia de Humberto, porque
Darío no había montado nada, pero usted me habló de la casa, del equipaje, de la cajita de cartón y se fue. Es que tanto Darío como Humberto no tenían maleta, una caja de cartón. Sí. Vale, pero cuando Humberto estuvo aquí, ¿qué estudio había hecho? Cuando fue profesor de nosotros. Yo solamente había estudiado hasta tercero de bachillerato. Y sabía de todo. En el seminario. Precisamente porque era autodidacta, ¿no? Es que sabía de todo, hermano. Sí. Él era médico. Era médico, ¿no? Él es médico de los Con mi pobres. hermano Alfonso, pues que nos prestábamos los brazos a aprender a inyectar inyecciones intravenosas y todo, ¿sí? Sí, sí. Y él, para mí me preguntó recientemente don Hernando Pérez Ibarra, hijo de don Isaías y la señora Rosario Tobar, ¿sí? Rosario Ibarra, perdón. Dijo, bueno, y Humberto, que él estudió medicina. Le dije, no, ¿por qué? Porque es que él formulaba. ¿Sí? Sencillamente él consiguió algo Bademecum, los directorios de especialidades farmacéuticas, y un buen lector y un buen sentido común, y de repente un rozo que tuvo con el dueño de esta casa, don Guillermo Tobar, porque también le echamos aguardiente con trozos de pecho de marrano aquí. ¿Sí? Porque en la idea de que la grasa no va a subir los vapores, ¿no? Bueno. En el 66 que fundan el colegio Miguel Antonio Díaz Cabrera, junto con el profesor Calisto, con don Pacho Trujillo, no sé, no recuerdo quiénes más eran, don Luis Calderón, don Gustavo Díaz, que nos preguntamos, bueno, yo llegué a estudiar allá del terremoto, bueno, en el 67, Ajá, el 67 de febrero. en el 67, eso, el colegio fue fundado en el 66, en el cual pues se manejaba un internado, tenían muchachos de Garzón, de Florencia, varios municipios habían aquí en el internado, que ellos eran profesores, no sé quiénes les pagaban, nada de eso, no. Yo llego en el 69 al colegio Miguel Antonio Díaz a hacer quinto de primaria, y él hace el vínculo con las monjas del Marillar, y es así que lleva a Sor Marta Ochoa a que nos diera las primeras clases de conocimientos de inglés. Ahí empezó la relación Miguel Antonio Díaz con el Colmarillar. Pues a mí me era difícil estudiar, aparte de la disciplina que él tenía, porque sí era bravo, Humberto. Castigo que lo ponían a darle vuelta a uno a la cancha de fútbol allá con un ladrillo, en cuclilla y con un ladrillo acá alzado, dándole la vuelta a eso, terminaba uno pelado de todo eso. Correa, que él le repartía correa. Castigaba, sí. Ah, pues Héctor estudiaba para la época A mí ya nunca de me Iván. castigó. No sé quién es más de aquí. Pero pues entonces, por lo que él era como cercano a la familia, que él visitaba ya a mi tía en Carmen, entonces él me buscaba mucho a mí para que le hiciera mandados, y yo iba a Garzón, a Neiva, me mandaba a hacer diligencias de... En fin, todo esto pues nos ayudó a la formación que tenemos hoy en día, ¿no? Buenas tardes. Más tarde, Claudia. Porque no sé cómo los conseguía él. Lo único que me acuerdo es que arriba, donde funciona hoy en día el centro recreacional, había
estaba el salón del internado, había una pieza para los profesores, porque eso era una casa en Barreque grande, llena de samanes y todo eso, estudiamos todo el día. Era tal la disciplina que el que se portaba mal en la semana, sábado y domingo, ese era el castigo, ir allá sábado y domingo a estudiar allá en el colegio. Después de que salíamos de misa, muy bien uniformados y formados. Con la disciplina nos traían a misa y salíamos de misa al colegio y el que tenía que pagar el castigo, hacerlo. Y nadie decía nada. Esa era la disciplina. Exacto, sí, claro, allá uno le pegaban y venía uno a la casa a decirle, más encima le cascaban a uno, que yo lo viví yo. Es así que yo estudio hasta internos, viviendo aquí en Altamira, yo me someto a, pues para saber qué es eso. Y yo estudié como semi-interno, porque yo dormía allá, pero pues venía a comer a la casa. Los internos iban a comer allá donde las tías allá donde don Severiano, allá era donde les daban la alimentación de los internos, porque allá no se manejaba restaurante. Yo estudio acá hasta el año 72. Ya Humberto para la época había ido, creo que él se va de aquí en el 70 me parece. Él se va, queda Calisto y vienen otros profesores, Ramiro Gómez, era el rector y el profesor Calisto era secretario y profesor de español, donde aprendimos a conjugar y a memorizar no solo poesía, sino fragmentos de novelas, porque en ese tiempo sí lo ponían a uno a leer y a memorizar. Y se hacían fogueos acá con el Marillar. Pues nosotros felices porque veníamos acá a ver la muchacha. Y por la noche pues salía uno a colgarse lo que decía Yori de Jairo, que eran felices viendo la interna. Nosotros nos íbamos por la parte de atrás a colgarnos de la claraboya a verlas allá en los dormitorios. Y pues el que tenía novia y vaina, pues por allá a hablar, porque ¿qué podía hacer uno allá? Hablar ahí, verla ahí, vaina. El que no le caía bien, no orinaban ni nada, ni llegaban ni. Jesús Félix Justi, por ejemplo, fue un cliente que vivió todo eso y se engarrotaba ya colgado. Pero son personas que hoy en día no les gusta recordar ni hablar de eso. Me parece que eso ya les da pena. Sí, ¿no? Muchas cosas que se hicieron acá. Sí, sí. Eso era normal. De lo que hizo Humberto aquí por mucho, ¿no? Porque él se preocupaba para que uno saliera adelante. Yo creo que el mejor ejemplo de esa ayuda es la historia. Yo quiero para dar respuesta a algunas inquietudes que conoce Fernando. Yo en el año 64 hice cuarto de primaria con él. Aquí tengo esta evidencia de las calificaciones, ¿cierto? El carnet. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué escuela, Héctor? La escuela... La de varones. La de varones que era la de acá abajo. Urbana, sí. Que esa afortunadamente... La Espina Pérez es la de arriba y de acá abajo... Escuela Urbana de Varones. Escuela Urbana de Varones. Entonces, ¿qué pasó? Desafortunadamente cuando hicimos, que fue en el 67, algo se averió y fue demolida, pero no, realmente no ameritaba haber hecho esa... La torre. Sí, bueno, entonces en el año 64 hago yo cuarto de primaria. Entonces no había más aulas. Entonces dijo Humberto, dijo, no, aquí lo que esto vamos a hacer. Entonces como si había un pasillo así, entonces dijo, vamos al guadual, vamos a tener unas guaduas, unos papeles y nos hacemos un engrudo y entonces encerramos aquí con las guaduas y ponemos papel con engrudo y pintamos, ¿cierto? Hicimos el salón con él, porque con él todo se hacía así, que la banda de guerra, pues entonces hacíamos desde el uniforme, hacíamos todo. Entonces se hizo el salón. Y póngale que en el año 64, ya en el año 66, o sea que en el año 65 hice quinto con él. En el año 66 ya estábamos en el colegio, ¿cierto? Porque ellos entonces empezaron a trabajar para crear el colegio y crearon un comité que lo integraba Luis Calisto, lo integraba él, lo integraba el abuelo de Jairito, don Luis, que era el tesorero. Integraba don Pacho Trujillo, bueno, toda esa gente de esa época, don Gustavo Díaz.
Entonces hicieron la gestión política, que eso sí sabe mucho, esa partecita es de Luis Calisto, ¿cierto? Que él fue el fundador también del colegio, entre los dos se pusieron de acuerdo para fundar y convocar a estas personalidades y lograr eso. Y es decir, consiguieron un auxilio para comprarlo, ¿cierto? Eso fue rápido. Compraron lo que llamaban la quinta, que yo en el año 84, una filmación que hice sobre Altamira, que afortunadamente la presté, me entiende, presté el original y se extravió. Pero sí sale en el magazine. Jairo, 20 años después, o sea, en el 84, en el 2004, le presté yo de documento a Jairo, y ustedes deben tener unas copias, que, ¿cierto? Que eso sería bueno porque ahí se muestra la casa, es decir, en ese momento cómo estaba la casa esa en ruinas, ¿cierto? Bueno, entonces ellos compran eso, y como Nicolás de Honor era el tesorero, el compromiso del departamento era 60.000 pesos el año para que funcionara el colegio, ¿cierto? Y entonces don Luis, su abuelo, él prestaba la plata para que empezara a funcionar desde enero. ¿Sí? Cuando llegaba el auxilio, entonces hacían los cursos de cuenta, y fue esa la forma como el colegio pudo funcionar. Un personaje que era Altamira. Él era con todo el mundo, él ayudaba a la gente, a los muchachos, al estudio, y a los enfermos, él les formulaba y no cobraba, hasta la droga la daba. Él muy inteligente para hacer las cosas, allá donde Jorgito hacía piezas, ¿no? Jorgito hacía así como dijo Héctor, sí. Con Guauda le hizo una elegante pieza a Jorgito. Con mi tía Encarna, pues ella era como la madre de él, porque eso vivía más que todo allá, porque pues, con Jorgito él fue una excelente persona. Y iba a Centero allá donde mi mamá, ya vivíamos en Centero. Pues fue invitarlos a estudiar a ustedes. Y él nos invitó a estudiar, sino que mi papá no nos dejó estudiar, ¿cierto, Jorgito? Mi papá dijo que no, que nos íbamos a vivir, que nos quería traer para la casa de la comida para darnos estudio, porque él era así, él era una persona muy buena, una sola palabra. Bueno, pues yo primero quiero darle gracias a Dios precisamente por la vida de ese gran hombre, que yo he dicho, lo acaba de decir Héctor, que él reclutó muchachos, jóvenes, para educarlos. Y en manos de él recibimos la verdadera educación. Es decir, Jairo lo decía, valores. Recibimos valores de ellos, de todos esos insignes maestros como fue Humberto, como fue el profesor Luis Calisto. Y de verdad que eso ha quedado no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Esos valores que ellos nos dieron, ¿sí? Entonces por eso yo he dicho y le he comentado a mis amigos, a Jairo Calderón, no me acuerdo si Jairo Beltrán, a Héctor, con los amigos que me he encontrado y con la gente que hablo, con mi familia. De verdad, pues por eso digo gracias a Dios por él, por Humberto, porque él, de la mano de ese insigne hombre como es el profesor Luis Calisto Vargas Tobar, que por suerte todavía vive, yo he dicho y sigo diciendo hasta que Dios quiera, yo he sido, creo que, el más privilegiado de esa obra de Humberto y del profesor Luis Calisto. Es decir, yo sé que estuvo Gustavo Díaz, que estuvo don Luis Calderón Vázquez, que estuvo Eduardo Cuenca, Gustavo Díaz Cuervo. En esa obra se sumaron a ella, pero los dos principales fueron Humberto y Luis Calisto. Yo voy a lo esencial en este campo, en lo que fue Humberto conmigo. Yo he sido la persona que me ha gustado escuchar a las personas que realmente sé que saben de verdad. Y a mí me gustaba cuando él se paraba a conversar con las personas, ¿no? A escucharle las charlas de él tan
docentes tan importantes, tan enriquecedoras para la vida de uno. Y eso es lo que a mí me gustaba, y a mí me gustaba pararme, por ejemplo, ahí en el atrio, ¿no?, del antiguo templo, a escucharlo hablar con las personas, ¿no? Alguna vez, pues yo, desde mis 12 años, cuando fui por primera vez a Neiva, de una vez me metí en la cabeza, pero no solo en la cabeza, sino en el corazón, de que tenía que irme a estudiar, a trabajar a Neiva y a estudiar. Y afortunadamente se me dio la oportunidad. Alguna vez, entonces yo me puse a estudiar mecanografía, y la que me daba mecanografía era Flor Cárdenas, que era la secretaria del colegio. Y Guillermito Tovar tenía una máquina de escribir Remington, y él me prestaba la máquina para que yo hiciera las tareas que Flor me dejaba. Y algún día estaba yo allí en la droguería de Guillermito cuando llegó, para mí en esa época, el señor Silva, o el profesor Silva, yo no me acuerdo cómo le decía. Me saludó y me dijo: vea, Iván, yo veo que usted es un muchacho educado, muchacho del campo, muchacho bueno, y lo veo que quiere estudiar. Sí, profesor, ¿por qué no entra a estudiar al colegio? Dije: profesor, yo realmente no sé, porque pues en primer lugar no hay las condiciones económicas, y la otra es que, pues profesor, ya entraron en enero, entraban en esa época, y ya va a ser mayo, y pues ya voy muy atrasado, ¿sí? Pero yo en el fondo no le decía la verdad. Yo tenía 18 años en esa época. Claro, yo me sentía hombre, pero era un muchacho del campo, ¿cierto? Con timideces. Y entonces yo dije: pues a mí me enfrentaba yo con muchachos de 12 años, como cosa como fregada en ese momento. Entonces él me dijo: no, eso no hay problema. Yo le ayudo a que lo ayuden, le presten los cuadernos y le ayuden a desatrasarse. La primera solución. La segunda, profesor, sí, pues es que yo tengo que presentarme al ejército ahorita en mayo. Pues mejor, pues no se lo llevan, hombre. Si quiere ir a estudiar, no hay problema. Yo le doy la certificación de que usted está estudiando y no se lo lleva. Entonces, solución segunda. La tercera solución, no, profesor, pues es que resulta que yo no estudié cuarto, yo no tengo calificaciones de cuarto. ¿Cómo voy a...? No, señor, no se preocupe. Yo me voy para donde Ramiro Gómez, el rector de la escuela, y le consigo las calificaciones de cuarto. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que después seguimos conversando. Le dije: no, profesor, sí, pero es que la verdad es que mi papá no tiene con qué darme estudios. Y la verdad sí, Jorge conocía a mi familia, bueno, aquí Jaime, los padres de Héctor, los Pérez y muchos, como el profesor Luis Calisto, familia humilde, muy pobres, bueno, en fin. En esa época. Entonces, en esa época, entonces le dije: profesor, la verdad es que yo no podemos, mi papá no tiene con qué pagarme la pensión, así se llamaba, pensión, valía 50 pesos la pensión. Y entonces me dijo: mire, no se preocupe, si usted quiere estudiar, mijito, yo me voy para el consejo y le consigo la pensión, el presidente Luis Fajardo, y yo sé que él me ayuda a conseguir la pensión para usted. Así sí, me quedé así, exacto. No, yo no tuve escapatoria. Le dije: señor Silva, bueno, yo voy a conversar con mi papá. Dijo: bueno, converse y viene y habla conmigo y lo matriculo. Me fui y le dije a mi papá. Entonces, mi papá tenía, no me acuerdo eso sí bien, si era una novilla que valía 350 pesos o era una puerca que valía 350 pesos, pero con el puerquito. Entonces él me dijo, pues mijo, lo único, yo no tengo que dejarle, lo único que tengo que dejarle es lo que usted aprende, el estudio. Vender ese animal, y con eso se compran los cuadernos
lo que necesite para entrar a estudiar, y así se hizo. Entonces fui y allá me presenté para hacerme matricular, ¿no? La verdad es que entonces desde ese momento llevo muy en mi corazón al padre Humberto, pero mucho. Él fue mi gran amigo. Él se fue en el 68, yo estudié entré en el 68, en mayo del 68, sí, creo que antes del 68, no era en el 69 que usted estaba, era en el 68, nos encontramos en quinto de primaria. Entonces, pues precisamente allá llegó el profesor Silva con la secretaria, con María Cárdenas Fierro, me presentaron, allá estaba mi primo Marcos, y tuve la oportunidad de que me ayudaran con mucho entusiasmo, con mucho cariño, pues a desatrasarme. Con el padre Humberto ya a partir de ahí perdimos de vista. Alguna vez que estaba yo en Bogotá, lo vi que pasó con Darío en un carro de esos que tiene Walter, como un campero, no me acuerdo cómo se llama. Lo vi, pero pues imposible, eso fue en Kennedy. Y luego volví a tener el contacto con él en el año 85, cuando vino aquí a las primicias sacerdotales, que creo que fue cuando Jairo le encontró, algo así, que venía en el carro, que le hicieron un gran recibimiento. Y bueno, el encuentro fue genial, fantástico con él, un gran amigo. Nos dio 2 días de conferencia a una pareja con sus hijos y a mí con mi esposa, con mis hijos. Las tengo grabadas, ¿cierto? Y a partir de ahí pues empezó nuevamente, es decir, ese reencuentro con él y esa oportunidad de charlar con él, de llamarlo, hacerle preguntas, en fin, de hace 3 años para acá también me perdí de vista con él, ¿sí? Pero créanme que recuerdo profundamente el hombre caritativo, el hombre servicial, el hombre que iba al campo de noche a atender a las personas enfermas, por ejemplo como a Sempero, a mi suegro. Bueno, en fin, cosas maravillosas del padre Humberto que verdaderamente lo hacen a uno, es decir, sentirse tanto orgulloso, pero al haberlo perdido, pues, hombre, tristeza. Pero, en fin, uno tiene que saber que esa es la vida y que, pues, como digo, pues que Dios lo tenga en el cielo, en su gloria, por todas esas cosas maravillosas que hizo. Yo de antemano agradezco la invitación que me hacen para participar en esta tertulia sobre la vida y la obra de Humberto Silva Silva. Agradezco a Iván la invitación y a ustedes por tener la interés de acordarse de mí. Humberto Silva, yo me despedí de él, yo salí aquí en el 57, en un mayo del 57. Me despedí del 57 y como un 13 de mayo más o menos. Fui a Plata Vieja, eso se llama Plata Vieja. Allá estuve. Y en un radio Sancho de ojos que había en ese momento, sintonizaba a las 6 de la tarde un programa de la Antilla Holandesa, Donaire. El hombre salió Patricio y yo me quedé ahí a ver qué escuchaba. Hay un pastor saludando a su feligreses, diciéndole: mi nombre es Humberto Silva, y es un honor poder estar con ustedes en esta tarde. ¿Qué carajo está haciendo Humberto en las Antillas Holandesas de protestante? Para mí fue un golpe increíble, una sorpresa increíble encontrarlo ahí. Yo nunca me imaginé que fuera a ser protestante, no tenía ni idea. Entonces le escribí una carta por Avianca a la tía de Humberto. Y él, con el tiempo, me escribió por los Alpes, me dijo: voy en un tren por los Alpes,
en territorio Pues francés. decías, qué pelea la demora. Esto es muy alto, estas cumbres son muy altas, pero la belleza de los paisajes es increíble. Y además, allá en una cañada, en un valle, hay un pueblo igualito a Altamira, con su laguna y sus cosas, y ese paisaje, ese momento me dieron ganas de llorar, y lloré, porque me acordé de la gente. Inclusive esto que le estoy contando me estaba emocionando. Fue una página literaria hermosa. Bueno, pasó el cuento y yo no volví a saber de Humberto. Llevo aquí en Guadalajara, en el viaje de Guadalajara. Entonces, me vi para acá para la empresa y hay una chiva para un vitalito. Y me subí, me agarré allá en la baranda. Y entonces, ya como por las aguas saliendo, miré hacia atrás a ver quién iba atrás y de pronto había un puesto por ahí para sentarme. Y vi un señor con sotana, clérigo, este huevo no es Humberto. Y él me miró también. Y volví y seguí, pero me quedé con la tusa y él seguramente me quedó con la tusa. Más adelante volví, mire, ya como con la agua. Y volví, lo miré y le dije, usted no es Humberto y usted no es Jairo, sí. Entonces, como pudimos ahí beber el culto de este, nos abrazamos y nos saludamos. Y dije, ¿usted qué carajo? ¿Qué carajo anda haciendo así? Vestido de cura. Yo es que me acabo de ordenar y voy a hacer mi primera misa de la vida. Y acompáñeme porque voy a una recepción que me van a hacer en Corinto. Bueno, entonces nos vamos en Corinto. Y por la noche, ahí en la casa cural, acá, dije, bueno, así venga usted, prepárate este chicharrón. ¿Qué pasó con usted? Digo, mire, yo me fui a Altamira de alguna manera decepcionado, de alguna manera herido, porque uno no alcanza a concebir que cuando uno le sirve a un pueblo y le sirve de todo, con mucha voluntad, a la hora de la verdad salga criticado y salga ofendido. Entontonces, Luis Calisto me está pasando la misma cosa. Entonces, digo que esto, no jugamos más con esto. Entonces, cogimos las cosas, Luis Calisto me dio para su casa, yo arreglé una maleta de cartón y me la vi. Y entonces de Canadá dije, le voy a montar al mundo y me voy para el Polo Norte. Y luego el Polo. De pronto no estuve bien arriba, pero sí estuve en el Polo Norte mirando a ver si podía ver el mundo. Estuve allá con mi maleta de cartón. Volví a Estados Unidos. En Estados Unidos me encontré con una gringa. Y esa gringa, ella era protestante. Y me hizo protestante y renuncié a mi iglesia. Protestante, como que llama eso. Y renuncié a mi iglesia y me metí a protestante. Entonces, ya como pastor y con la experiencia que yo tenía de Biblia y todas esas cosas, me mandaron para las Antillas Holandesas. Allá tuvimos una niña. La niña ya estaba grandecita, allá, cuando un día cualquiera se murió la muchachita y la gringa se me perdió. Yo no volví a ver a la gringa. Entonces, ¿qué pasó? Yo me esperé, me angustié, cogí mi maleta de cartón y me vine a Francia. Fue cuando yo le escribí a usted de Los Ángeles. Llegué a París sin saber para dónde diablos coger. Fui con mi maleta por una calle y pasé por una capilla, por una iglesia, y había un cliente tocando un órgano. Tocaba muy bien. Pero cuando yo pasé por la iglesia y entré, lo primero que vi allá fue un altar y una imagen, así, creo que la Milagrosa o la Inmaculada. Yo me arrodillé ante ella y me puse a llorar y la llamé Nuestra Señora del Retorno. Retorno porque yo en ese momento volteé otra vez la baraja
y me hice católico. Yo seguí, lloré un rato ahí sentado. Y dije, ahora cómo hago para subir donde está el organista. Me trepé a montar lo que me iba a subir. Le conté mi historia. Y mire, yo me llamo Alberto Silva, soy esto y esto, me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto. Me casé con una gringa, nos fuimos para Bonaire, allá estuve predicando. La niña se me murió y la gringa se me perdió. Yo quedé despistado. Yo estoy aquí, no sé qué voy a hacer. Había llegado a una iglesia anglicana y el monje que estaba ahí me dijo, Roberto, usted llegó a donde tiene que llegar. Lo voy a presentar con Monseñor. Él es una muy buena persona y yo sé que él le va a ayudar. Vaya y hable con él, cada uno le dijo, hable con él y cuéntele la verdad. ¿Qué pasa? Nos fuimos. Monseñor no sé qué, pura italiana. Y me dijo, Humberto, así como le dijo, usted ha cogido un camino que era el que tenía que coger. Usted le había perdido. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar trabajo aquí por 3 meses. Voy a dar trabajo aquí por 3 meses. Yo le voy a pagar su sueldo, le voy a dar la alimentación, la habitación, aquí le van a lavar la ropa. A los 3 meses, vamos a ver qué se hace. Bueno, señor. Entonces me puso un puesto allá en el despacho de él. Yo le ayudaba ya a hacer cosas. Pues conocía manejar libros y cosas. Y le ayudé. A los 3 meses me dijo, bueno, Humberto, ya es hora de que vuelva a volar. Aquí tiene esta maleta nueva, una valija. Para que deje su cartón y eche ahí su ropita, ¿no? Lo voy a mandar al Vaticano. Usted se va con esta carta y se la entrega a Monseñor Fulano. Y le cuenta lo mismo que me ha contado a mí, va y se lo cuenta a él. Él le va a ayudar. Me dio dinero, inclusive me había pagado tiquete para que me vuelo 3 de los que andan a la misma. Y llegué a Roma. Me le presenté, conseguí un restaurante para ir a su residencia, metí mi maleta y me fui a buscar al cardenal. Y le conté. Me dijo, mire Humberto, yo lo voy a mandar a México. Para el seminario mayor de México. Yo voy a terminar allá los 2 años que le faltan de teología y uno de liturgia. Está ahí. Y ahí, Monseñor mirará si lo ordena ahí o usted verá qué va a pasar. No lo mando a Colombia porque la iglesia colombiana todavía es muy retrógrada, muy atrasada, y usted con ese cuento de que hizo esto, de que estuvo haciendo esta vaina, que hizo esto, no lo van a ordenar ni le van a detener en el seminario ni por el carajo. Lo excomulgan. Lo condenan. Entonces, váyase para México, ¿cierto? Lleve esta carta, ya le presenta a Monseñor, espero que sea, y termina ya su eso. Bueno, yo me fui, le di la gracia al Señor por que me había atendido y por las cosas que había hecho por mí, por haberme cambiado la maleta de cartón por la otra, vine para mí. Cuando ya estaba listo, entonces, Monseñor hizo una carta para el Monseñor Rebollo. Dijo, váyase, porque tal día, Monseñor está ordenando 24, no sé qué sacerdote. Váyase, pero ven. Entonces, yo cogí mi maleta y me vine y me presenté. Efectivamente me ordenó y voy a Altamira a hacer mi primera misa.
hasta ahí fueron dos sorpresas muy grandes. La idea es seguir precisamente por eso, porque es un testimonio de vida muy importante y que por otro lado a la Academia de Historia y a la historia del pueblo le interesa conocer eso, ¿no? Y porque si uno no conoce su historia, pues, hombre, no conoce su gente, no conoce sus raíces, es muy difícil que uno pueda decir qué pasa. Yo vengo y de pronto muchos de ustedes no me conocían siempre de aquí, y llego y no me conocen, mucha gente no me conoce, ni tiene ni idea. Y de pronto lo de Humberto decía, ah, por acá está el padre Humberto. Pero, ¿quién era Humberto? ¿Qué carajo pasó en su vida para llegar a lo que fue? ¿No? Eso, sobre los valores. Respecto a Humberto Silva, nosotros éramos casi vecinos, entonces la casa de ellos era también prácticamente la mía. Yo de pequeñito yo entraba y salía normalmente, los veía a ellos y obviamente pues unas personas muy educadas, libros por todas partes. Yo me acuerdo en alguna oportunidad botaron un poco de libros, no sé, ellos consideraron que tanto libro, tanta cosa, de eso recuerdo. Después, él nunca fue profesor mío, pero pues yo sabía que él era profesor. Allá en la casa donde mi abuelo llegaban varias veces, porque ellos fueron los que fundaron el colegio, entonces varias veces se reunieron ahí en la casa. Yo lo miraba, era el profesor Humberto. Después no supe por qué se fue, y cuando ya regresó, pues ya era el sacerdote. Entonces no tenía, por ejemplo, ni idea de que él había estado en Estados Unidos, que había sido protestante, no, ni idea de eso. ¿Sí? Pero de todas maneras, al conocerlo, al compartir ya con él como sacerdote, pues, es decir, cualquiera se da cuenta de la calidad humana de ese ser dedicado realmente al servicio, a la búsqueda de la verdad. Y yo digo por eso que en su búsqueda estuvo por otros caminos, alejado de pronto de sus orígenes, de su religión, pero es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de, es decir, no comer cuento, sencillamente. Después conocí, Iván me cuenta la historia, cómo el señor Humberto Silva, que todavía no era sacerdote, le había ayudado a salir adelante. Es decir, un padrino como él, porque eso fue lo que realmente fue para Iván. O sea, si yo conocía a este señor, o sea, que yo lo había visto de muy pequeñito. A raíz de eso, por ejemplo, cuando se propuso cambiarle el nombre a la biblioteca, con Iván propusimos, entre otros nombres, que esa biblioteca se llamara Humberto Silva Silva. Es Humberto. Finalmente, pues, fue seleccionado el nombre de don Luis Calisto, pero eso ha habido dificultades porque el consejo parece que el acuerdo no quedó como debería quedar, entonces todavía se llama José Eustacio Rivera, pero pues aspiramos a que en algún momento lleve el nombre de don Luis Calisto, que al menos pues, es un homenaje a una persona que todavía está vigente, se le puede hacer ese reconocimiento. A raíz del fallecimiento de padre Humberto, pues empecé yo a recopilar algunos datos y entré a la Fundación Quilios, y ahí fue donde encontré este dato, ¿no? Que el padre Humberto nació en Garzón el 13 de agosto de 1940. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Mario Rebollo en 1985 para el oratorio de San Felipe Neri. Su padre, pues, don Luis María, y su madre, María del Pilar, ambos Silva. Tuvo 3 hermanos, 2 hermanas, quedó huérfano y eso, pues, como lo acaba de decir aquí don Jorge, sus tías se hicieron cargo de él aquí en Altamira.
No sé dónde hizo la primaria, dónde estudió algo de secundaria, me imagino que en Garzón, porque aquí únicamente había lo que era la primaria. Después, en compañía de el padre Ardila, que era párroco en esa época en Altamira, de los señores Luis Felipe Calderón, Luis Calixto Vargas, Gustavo Díaz Cuervo, Francisco Trujillo. Ayer me acordaba usted de don Eduardo Cuenca, que también era parte de esa junta, cuyo objetivo era la fundación de un colegio para que los varones pudieran continuar sus estudios. Aquí en esa época, el que terminaba la primaria, pues tenía que dedicarse a ir a traer leña o escobas o a hacer bizcocho, porque hasta ahí llegaba la oportunidad. Si tenían platica, normalmente los mandaban para la mesa de Elías o para algún colegio en alguna parte donde terminaran sus estudios. Pero ellos se pusieron en esa labor y en febrero de 1966 inició labores el Instituto Miguel Antonio Díaz Cabrera y con el profesor Humberto Silva como su primer rector. Aquí tengo datos de que había estudiado Derecho y que, bueno, ingresó al Oratorio San Felipe Neri y dedicó el resto de su vida a la formación, porque Humberto fue un educador, siempre un formador, sobre todo con su ejemplo. Es decir, era una persona de esas dignas de imitar, no solo de admirar, sino de imitar. Pues hizo las fundaciones, como ayer lo decía, no solo el Colegio de Altamira, sino otras fundaciones, finalmente la de Quirios. Quirios, Formosa, que es Fundación Nuestra Señora de las Américas, la hizo después de que estuvo en México. Él venía impregnado del espíritu de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, y ese era el ícono de la Fundación Nuestra Señora de las Américas, con amplio espectro de su visión, ¿no? Era para hacer una fundación que cubriera toda América. Un proyecto ambicioso. Bueno, además fue profesor en varias instituciones como la Universidad Agustiniana, el Diaconado Permanente y por supuesto en Quirios, en donde mantuvo diversos programas y opciones académicas. Fue rector encargado del Santuario del Señor de Monserrate, creo que durante 10 años. Sí. Capellán de la Clínica del Bosque y adscrito a San Ambrosio. De las últimas cosas que había dicho, dijo: voy a pedirle a Jesús que me permita quedarme a la entrada del cielo hasta que haya entrado el último de mis hijos espirituales, el último de mis discípulos, el último de los formadores, ¿no? Que, digamos, eso resume el pensamiento de Humberto, la caridad humana, y ayudar, y ojalá en el cielo pueda estar a la entrada para darle la bienvenida a todos. Y lo último, pues ya la fundación al fallecimiento nos publica una imagen del padre con la frase: no lloren por mí, ¿acaso les produce tristeza mi felicidad? Y pues de todas maneras nos da tristeza, digamos, humana, normal, porque deberíamos es hacer fiesta, que un ser entregado al servicio de los demás, como fue la enseñanza de Jesús, pues debería darnos alegría, efectivamente. Yo estoy seguro que llegará a presentarle cuentas al Creador con la frente en alto.
humanamente pues me duele. Yo creo que Iván, los que compartieron con el padre Humberto, pues sabemos que es lo normal, lo natural, que así tiene que ser, pero siempre la separación es dolorosa, es decir, ya no lo tenemos aquí, ya no le podemos decir gracias, no lo podemos felicitar por todo lo que hizo. Ya si alcanzaron algunos a darle el agradecimiento en vida, pues se lo darían. Pero ¿cuántos de pronto quedamos debiendo de decirle gracias por el ejemplo de vida, gracias por su entrega, gracias por su servicio? Está Héctor Roque Pérez, uno de mis compañeros allá en el Colegio Miguel Antonio Díaz, fundado, creado por el esfuerzo y el amor a la educación del padre Humberto. Entonces, gracias, compañero y amigo Iván. Para mí muy complaciente esta mañana sentirme también rodeado de personas que conocieron la obra del padre Humberto. Pues yo personalmente tuve la oportunidad de conocerlo desde muy pequeño porque era muy vinculado a todas las clases de Altamira, porque Humberto Silva fue acá, fue el maestro, fue el psicólogo, fue el abogado, fue el médico de todos nosotros, ¿no? Recuerdo que estábamos estudiando, porque no había sido hasta cuarto en la escuela, entonces se le vino la idea que había que dividir, como no había espacio, entonces dividió un salón con papel y hizo el quinto, ¿no? Pero iba pensando también en un colegio, entonces dio la coyuntura de que había unas relaciones buenas acá, entre liberales y conservadores, y todos se integraban a las ideas del desarrollo del municipio en torno de, digamos, de Luis Calderón, ¿no? De Pacho Trujillo, ya pues ahí lo nombró a todos. Se daba también la oportunidad de que había un ministro que era huilense y que era pues, el doctor Pastrana. Entonces ellos viajaron a Bogotá, pues se les pusieron la inquietud, ellos dijeron que sí, pero había que prestar la plata para comprar la cuestión de ¿dónde fue? La quinta. La quinta, ya que Luis Calderón prestó 60.000 pesos para comprar la quinta y se hizo el colegio. Entonces allá fuimos a estudiar, ¿no? Y de allá salieron algunos bachilleres. Yo pues desafortunadamente, pues lo digo pues un poco nostálgico ya que no me gradué, ¿ya? Pero no porque no tuviera la oportunidad, porque él nos dio la oportunidad acá. Sí, como dice Iván y muchos acá pues se hicieron bachilleres, aunque había gente del pueblo que decía que no tenía por qué educarse porque entonces se acababan los esclavos acá, que la gente no tenía por qué visionar otra cosa. Pero Humberto era una gran visión que nos sentábamos, por lo menos estando muy pequeños, y él hablaba ya de Europa y no sé que hay un poco de cosas que uno no entendía, ¿no? Él me ponía a usted 5 minutos en otro sitio, ¿no? Porque tenía la opción de volar a través de su mente. Para mí personalmente todo esto me conmueve y me lleva a una gran moraleja y algo que nosotros hemos desperdiciado, porque también han llegado personajes importantes que se van pero vuelven, ¿no? Y vuelven llenos de conocimiento y llenos de un servicio a nosotros acá, pero también hemos desperdiciado grandes oportunidades y esta es una gran opción para que saquemos una gran lección. Tuvimos al padre Chifaregui, y hoy lo lloramos, hoy no sé qué, hoy tanta cosa, pero ¿qué hicimos? Desperdiciarlo, ¿sí? Humberto Silva, ¿cómo se fue a Altamira? Y no hablemos de eso, ¿sí? También nos desperdiciamos por vio a querernos ayudar y querer como hacer algo acá, no encontró condiciones, ¿sí? Tuvo que volverse y hacer otras cosas en otras partes. Vino Jorge Murcia y así han venido mucho. Aquí tenemos por lo menos un gran compositor también de nuestra tierra, y como él, y ahora más, porque ahora hay más gente que se está educando. Pues que nosotros, ¿por qué no entendemos que el que se educa tenemos que admirarlo, tenemos que aceptarlo, ¿no? Entonces yo pido al pueblo de Altamira que esto no lo tengamos como un recurso de guayabo, sino de elección, ¿no?
que de todas estas cosas hagamos una lección y que nos olvidemos y aceptemos que somos diferentes, pero que construyamos a través de esa diferencia que tenemos, ¿no? Porque cuando decían, bueno, pues que este es rock, que esto, pero ninguno es igual, ¿no? Porque decía mi mamá, para ahí están los dedos de la mano que ninguno es igual, pero somos, ¿no? O sea, hijos del mismo palo, la misma. Entonces yo lo que pido es, vuelvo y repito, y de pronto aceptar aquí a don Jairo, que algún día podamos nosotros sentarnos todos como estamos aquí, ¿no? Y pensar en Altamira. Le doy gracias a Dios primero que todo. A Dios por habernoslo puesto a usted y al padre Luis Humberto Silva en nuestro camino, porque ustedes, a nosotros, a muchos, nos ayudaron a salir adelante. Entonces, bueno, sencillamente nosotros nos hicimos amigos con Humberto. Humberto es una gran persona, francamente, lamentando la desaparición de este mundo, pero al fin y al cabo ha quedado vivo su recuerdo. Fue una persona demasiado entregada pues a la cultura. Legalmente fundamos un colegio para varones en el Miguel Antonio Díaz Cabrera, así se llamaba, en la antigua quinta que llamaban, ¿no? Bueno, el tiempo corre y nosotros le hacemos fuerza a la cuestión, le hacemos frente con el fin de llevar a cabo nuestra idea, nuestro ideal que verdaderamente valía, porque era precisamente la educación que queríamos que los hijos del pueblo la recibieran. Sí, legalmente Humberto fue una persona entregada de lleno pues también a la educación. Fuimos amigos muy sinceros, la voluntad de Dios se cumplió, pero llevó como tenemos que desaparecer todos los de este mundo. Bueno, de todas maneras, yo me siento muy halagado pues con la presencia de ustedes aquí y yo me siento precisamente animado, ¿no?, de manifestarles lo que verdaderamente pretendimos hacer y que en parte se llevó a cabo con el profesor Humberto. Nosotros formamos una ida, un buen número de personas de aquí. No todos se iban con la intención, pues, como la llevábamos nosotros, que era precisamente la educación. Llegamos a donde iba precisamente con Humberto y nos entregamos precisamente a hablar. Fuimos atendidos, pero esa ida fue precisamente, no lo recuerdo bien si fue en Bogotá o fue en Neiva. Bueno, de todas maneras se llevó a cabo, nos recibieron bien, nos dieron ideas halagüeñas que alentaban pues para el futuro de la juventud de Altamira. Llegamos acá de nuevo con el profesor Humberto y tratamos de ver qué se hacía. Hoy trabajamos en el Miguel Antonio Díaz Cabrera en esa época, dimos clases, se llevó a cabo, es decir, todo el archivo que se llevó a cabo sobre eso y esos libros están reposando en la secretaría del Colegio
Marillac. Ahí lo recibió el secretario de esa época y ahí tiene que reposar desde luego todo lo que se hizo pro de la educación de los muchachos de Altamira. Yo pasé unas situaciones agradables, siempre estuvimos muy contentos con Humberto y nuestra idea era precisamente que los muchachos estudiaran. Se acabó lo de Miguel Antonio Díaz Cabrera y bajamos todo el archivo que se había recopilado, lo bajamos al Marillac de Altamira y eso está reposado precisamente en la secretaría de allí del colegio. Sí, todo eso es lo que puedo yo manifestarles con mucho cariño a ustedes y con mucha sinceridad, porque nuestro deseo era precisamente eso, que los muchachos de Altamira tuvieran la oportunidad de estudiar. Humberto fue verdaderamente un tipo supremamente entregado a la educación. Era un tipo joven, era Humberto, este señor era muy caballero, ¿no? Nos pudimos entender perfectamente bien y trabajamos, como digo, hasta que determinó la cuestión de Humberto de Murió, que Dios lo tenga en su gloria. Y yo envejecí también, ya no hay ganas de hacer nada más, ¿no? Ya con la idea de que ya pude también hacer lo que pude cuando podía hacerlo y lo hicimos. Yo me sentí muy contento en mi trabajo, trataba de que las cosas se hicieran bien, que los muchachos aprendieran y yo creo que se llevó a cabo esa idea. Gracias, profesor. Sí. Bueno, ahora le damos la palabra a Tere para que exprese algunas opiniones sobre su amistad tan profunda, tan grande con el padre Humberto. Nosotros nos levantamos igual, amigos sinceros desde niños hasta ahora. Todo él, después de que dejó de trabajar en el colegio Miguel Antonio Díaz. entonces lo nombró Sor Inés Calle Mejía y Sor Vicenta Monte, lo nombraron en el colegio. Lo nombraron en el colegio y él trabajó allá, daba clases de inglés y música. Yo hice el primero de bachillerato y él fue mi profesor. Siendo yo mayor que él, pero él fue mi profesor. Bueno, luego nos nombraron Luisitas. Tenemos una Luisita del colegio, las niñas que salíamos a compartir con los ancianos. Entonces Humberto decía, yo me voy con Teresa, a veces enfermos, cuando salíamos. Eso era la hora de recreo. Nos íbamos a visitar los ancianitos que nos habían dado a nosotros. Humberto, como siempre, bondadoso, lleno de caridad. Nos íbamos y le hacíamos chocolate. Socorro Calderón llevaba el pan. Humberto llevaba el chocolate a veces, otras veces lo llevaba yo y todos hacíamos chocolate y le dábamos a nuestros ancianos. Nos criamos en ese ambiente, nosotros, desde niños hasta la juventud. Luego cuando ya Humberto se fue, ya me escribió y me dijo que él se iba a ingresar a un monasterio. Entonces, ya con el tiempo me escribió, me dijo que ya era sacerdote, que quería venir a celebrar su primera misa acá, que le hiciera el favor de decirle al párroco que si lo admitía, ¿no?, para venir. Estaba el padre José Chifarelli.
Entonces yo cogí la carta, se la llevé al padre José y él dijo, oh, qué dicha, con un altamireño sacerdote. Entonces el padre contestó la carta y me la trajo acá a la casa para que yo la leyera y que yo le escribiera también unas palabras a Humberto, ya el sacerdote. Entonces yo le dije que lo estábamos esperando, que en el pueblo lo esperábamos, que el padre José estaba muy feliz también. Bueno, entonces fue cuando él vino por primera vez. Que cuando vino y él pues, siempre en la casa, él en la casa curaria tenía su dormitorio, pero él se venía para acá, para la casa. Bueno, él decía que yo mi rancho no lo dejo, mi rancho yo no lo puedo olvidar. Bueno, ya se pasaron un tiempo, se fue para Monserrate, allá fue párroco, luego me llamó, él me llamaba de allá siempre. Me llamó un día y me dijo, mijita, me caí, se me sacaron las rodillas, y le dio bronquitis, con mucho frío. Bueno, de ahí le empezó la enfermedad a Humberto, de ahí siguió para atrás, Humberto. Siguió en los tratamientos de siempre, y ahora ya último, después me llamó y me dijo que iba a hacer una fundación. Quería hacer una fundación porque había muchos niños en la calle, que él quería protegerlos. Y sí, recogí un poco de niños, acá trajo 4. Apenas los recogía y me los traía acá a la casa. Los tenía ya en la casa, unos 8 o 15 días estaban con nosotros. Y después sí se iban con sus muchachos. Ahora último, ya quedó uno solo de los muchachos que trajo pequeños, le llama Juan Carlos. Él se quedó viviendo ahí, ya ahí se casó, el padre los casó, él, bueno, está con su familia, vivió hasta ahora con el padre, con él. El miércoles anterior a morir, me llamó. Me dijo, Teresa, ayúdame a conseguir una casa grande, que yo pueda tener mi oratorio y que yo voy a recoger unos enfermos de allá del pueblo para ayudarlos. Porque nosotros no podemos dejar los hijos cuando niños, me dijo, pues los hijos cuando jóvenes. Yo dije, claro, Humbertico, me pongo feliz con esa noticia. Yo me puse muy contenta, yo dije, pues si Humberto se viene, nosotros porque vamos a renacer de nuevo, ahora ya no quiero volver a poder entrenar. Eso fue el miércoles. Yo la vuelvo a llamar y no me llamó. Desde que me dijera la llamo, me llamaba. Entonces yo después le llamé y me contestó un muchacho. Y me dijo, yo veía el padre, entonces digo, no, el padre está invitado, yo estoy contestando de la clínica, ¿no? Así entonces me lo pasó, puse una cámara. Nos vimos por última vez, fue el último, ese miércoles antes de morir. Humberto se enrojeció y se puso todo como inquieto. Inmediatamente le pusieron la cabeza del bolsillo y le retiraron entonces el celular para que se impresionara tanto. Yo sí con presión, y yo cada rato me llamaba preguntando cómo se ve el padre, qué malo, que me eché más días y más rato, pero hasta que me dijo un muchacho, el padre ya está muy delicado, ya los riñones no quieren, le están pronosticando una diálisis. Dije yo no, Humberto no se aguanta la diálisis. Que tenía un coágulo en los pulmones y el corazón le padeció, muy padecido el corazón. Eso fue el jueves, eso me dijeron el viernes, que volví a llamar el jueves, lo vi, y el viernes ya me dijeron que ya se había padecido por completo. Entonces yo seguí pues yo llamando y me decían que mal, que enfermo. Ya el domingo por la mañana yo dije, por un día y martes de mañanita, porque pues también uno se vuelve cansón, ¿cierto? Entonces yo me fui para
yo estuve en la casa, estaba ahí esperando a ver si me llamaban, porque el muchacho también me llamaba para darme información del padre. Entonces cuando llegó Ligia no llorar, la hermana, venía para misa a las 10 de la mañana, acababa de morir Humberto, a las 10 de la mañana. Llegó Ligia no llorar, le dijo, ¿qué pasó? Creo que se murió Humberto. Para nosotros fue un golpe muy duro, porque yo tenía la ilusión de que se venía y que íbamos a servir en algo, ¿no? Para el pueblo, para que estuviéramos. Yo dije, vamos a de nuevo volver. Yo dije, que he dicho Humbertico, volvemos de nuevo a ver qué hacemos. Y yo contenta, pero para mí fue un golpe muy duro. Lo último que les puedo decir es que Humberto murió amando a su pueblo y queriendo servir acá. Eso sí, hasta última hora, la ilusión y la intención era de servir acá al pueblo, de venirnos a servir. Pero él llegaba acá también y era el hombre más feliz. Fue cuando nació el ideal. Mi papá habla que eso empezó a fraguarse desde el 63, mi papá con el profesor Humberto, de darles la posibilidad a los muchachos, a los varones, entonces de tener donde hicieran su bachillerato. Y fue cuando se pusieron en esa tarea desde el 63 y siguieron con el proyecto, y entonces ellos ya acudieron a otras personas, que es bueno resaltarlo y recalcarlo. Conformaron el comité cívico pro colegio para varones. Pues entre ellos pues estaban mi papá y el padre Humberto, o el profesor Humberto en esa época. Ellos fueron siempre los líderes de ese proyecto, pero formaron parte también, que yo recuerde, la señora Imelda de Cárdenas, doña Imelda Fierro de Cárdenas, don Eduardo Cuencardila, don Gustavo Díaz Cuervo, el abuelo de Jairo, don Luis Calderón Vázquez, quien era, además del tesorero, pues era el que aportaba, pues así fuera en crédito, pero él aportaba los recursos mientras llegaba el auxilio. Sin embargo, pues entiendo que más de una vez pues también lo hacía por colaboración, sin esperar devolución alguna. Entonces, también recuerdo, mi papá habla mucho de que nos ayudó, pero no sé qué cargo desempeñaba en esa época Guillermo Plaza Alcid. Y dice mi papá que fue una persona, mejor dicho, prácticamente ese colegio se abrió pues por la ayuda que prestó abierta Plaza Alcid en su época. Yo no sé qué cargo desempeñaba, si era aquí en el departamento. Lo que sí sé es que recuerdo algo, que ellos fueron, no sé si todos los del comité, pero fueron, ellos pidieron audiencia con el mismo presidente de la República, con Guillermo León Valencia, y el presidente los atendió. Entonces fue cuando prácticamente se cristalizó la creación de ese colegio, como dijo mi papá, fue en la quinta, que eso era de los Cárdenas, del sacerdote Félix María Cárdenas. Eso pues estaba prácticamente, ahí no era, pues no estaba ya habitada en sí por las familias, y yo no sé quién viviría ahí. Bueno, la cosa es que entonces adquirieron ese predio. Dice mi papá que parece que fueron como 80.000 pesos en esa época, pues lógico que hace más como 60 años, 60 o 80.000 pesos. De todas maneras, pues era la plata que se necesitaba para adquirir creo que el predio, no sé la verdad cuánto costaría, adquirieron el predio, y entonces ya siguieron los trámites para la apertura, la consecución de los profesores. Gracias por su sintonía y los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden, ATA TV, porque lo nuestro es importante.